Y si estás por el cono norte, te recomiendo que visites la tienda Top, donde tiene un amplio repertorio de full Nintendo Switch, nuevas, de segunda, videojuegos, consolas como PlayStation, también nuevas de segunda, PlayStation 3, amplio stock de mandos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, también portátiles y una amplia variedad de juegos de PlayStation 4 desde 10 soles, mi hermano. Así que aquí abajo te dejo todos sus datos para que te puedas contactar. Ahora sí, continuemos con nuestro video. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy regresamos al barrio de Tepito. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de Videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. Así es, mis amigos, hoy día regresamos al barrio peligroso de Tepito, al mercado donde puedes encontrar un montón de videojuegos y consolas, pero esta vez me traje a toda mi mancha de Perú, a todos los seguidores del canal que me acompañaron en este magnífico viaje, y obviamente un agradecimiento súper especial a mi gran amigo Eric, que nuevamente nos acompañó aquí al gran mercado de Tepito para podernos orientar. Así que ahora sí, continuemos con el video. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa haciendo incursiones de búsqueda de videojuegos y consolas. Gracias por regalarme un like. Y como todo el mundo me había estado pidiendo, esta es la segunda parte del mercado de Tepito buscando videojuegos. Y obviamente me está acompañando mi amigo Eric nuevamente. Hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, todo aquí. Más de un año, pues, ¿no? ¿Qué va a ser? Mucho, amigo, ya ¿No? mucho más de un año. Pero aquí andamos, seguimos aquí con todos los amigos de Galmart y estamos para servirles. Ahí estamos con toda la mancha. Eso no me lo esperaba. Así que Eric nos está trayendo. Así que ya saben que si ustedes quieren venir a Tepito, con mucho cuidado, sigan las recomendaciones de Eric, o si no, contáctenlo, que aquí abajo vamos a dejar su número. Listo. Para que se puedan contactar con él y los pueda traer aquí a Tepito. Así que arrancamos con este video, mis amigos. Dale, ¿cuánto me lo dejas último? ¿Hay la prueba? Mira, vamos a hacer una cosa, te lo voy a dejar en 2.300 ya con el juego. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Es un ofertón, mis amigos, esta consola, pero el problema es que como la vamos a llevar a Perú, si la cuenta es compartida con otra persona o X cosa, podría presentar problemas. ¿Qué dicen, mis amigos? ¿Nos arriesgamos? ¿La llevamos o la dejamos ahí? Vamos a continuar a ver qué más encontramos. ¿Qué precio tiene? 1250. Una de las cosas que los seguidores están impresionando es la cantidad de juegos de Xbox y accesorios que hay. Incluso los juegos de PlayStation 3 también están un poco económicos. Así que vamos a ver qué más encontramos. ¿Y el Castlevania? ¿Está? ¿Quién atiende? Esta parte sí fue genial de la incursión, porque tuvimos la suerte de contar con la participación de nuestro amigo Héctor de Alien Games, que conoce bastante de PlayStation 3, ¿no? Y como gran conocedor le preguntábamos acerca de los precios de los juegos. Lo bueno es de que aquí puedes encontrar mucha variedad, juegos desde 100 pesos, estamos hablando de unos 20 soles, prácticamente unos 7 dólares, ¿no? Pero grandes títulos que puedes encontrar aquí en Tepito.
Después de un año de regresar aquí al mercado de Tepito en México, me estoy dando cuenta de que cada vez es más escaso los videojuegos retro. Más encuentras PlayStation 3, Nintendo DS, 3DS, PlayStation 4. Los de Play 3 están desde 100 pesos, estamos hablando de 20 soles. Los de PlayStation 4 estamos hablando desde 150 pesos, unos 30 soles aproximadamente. También algunos juegos de PSP que puedes encontrar. Pero voy a preguntar a ver cuánto está una consola, como por ejemplo la PlayStation 3. ¿La Play 3 qué precio tiene, maestro? 3.300, disco duro, control, todo cable. ¿Y la PC Vita? Vita 2.700. En este otro puesto me puse a revisar estos videojuegos porque los estaban rematando, así que vamos a buscar si es que encuentro algo interesante. La gran mayoría de estos juegos yo ya los tengo, pero están desde 15 soles, 20 soles, así que vamos a buscar qué es lo que encontramos. Pregúntale porque están allá todos. ¿Cuánto está? Oye, papá. ¿Este qué precio tiene? Ese jueguito, el Rebel Assault 2 de PlayStation 1, disco doble, me lo estaba rematando en 30 soles, mis amigos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! Ahora llegamos al siguiente puesto, mis amigos. Miren todo lo que hay. Qué increíble es la enorme cantidad de juegos de Xbox que puedes encontrar aquí. Ojalá que en mi país fuera así. Voy a ver qué es lo que voy a llevar porque hay unos juegos de DS y 3DS que he visto interesantes. Así que voy a empezar a escoger. Incluso, mira, tienen los Resident Evil, Capitán América. De todas maneras voy a llevar algunos juegos de aquí. Y obviamente no podría ser una incursión a Tepito sin antes tomarnos una michelada con los seguidores del canal y con mi amigo Eric. Ahora sí continuamos con el video. Y en este local encontramos muchos juegos de PC Vita y están desde 40 soles. Uy, no lo puedo creer. Pero tengo miedo en comprarlos porque mañana vamos a visitar el Rock Show y de repente me quedé sin dinero. Así que voy a ver si es que llevo alguno o me espero a mañana. ¿Qué precio está? 300. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga! ¿What? Da permiso a los que saben, ¿no? Maestro, el Red Dead Redemption de Play 3, ¿qué precio tiene? Es nuevo, está en 550. Sí, está nuevo. ¿Qué precio tiene el mando? 350. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Y miren la gran cantidad de consolas que hay. Vamos a preguntar por algunas, sobre todo las Dreamcast. Vamos a ver cuánto están. 1500 y viene completa. Increíble. ¿Y la Xbox? 900. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga! ¿What? 900. Y ahora regresamos a esta tienda en la zona de Tepito que visitamos el año pasado. Si no viste ese video te lo dejo aquí en la descripción, donde compramos una edición especial del Kingdom Hearts, porque siempre hay cosas interesantes. Vamos a ver qué hay. 220 soles el mando de Xbox. Y el Rogue Squadron 60, 80 soles. El Tron 60 soles. El Arnex 290. Ese GTA, por ejemplo, 500 pesos, estamos hablando de 100. 100 soles, ¿no? Están nuevos, ¿sabes? Los títulos están nuevos. Hay algo de 360 raro de repente.
Y ojo aquí, mis amigos, miren cuánto está la PlayStation 5, la versión Horizon o God of War, 12.900 pesos. Estamos hablando de unos 2.620 soles aproximadamente, ¿no? O sea, prácticamente como unos 620 dólares más o menos. Miren, mis amigos, la joya del día. Son de colección, son varios. El Starlink. Miren, estaba acá en la vitrina, no me había dado cuenta. Y este está sellado. ¿Saben cuánto me costó? 400 pesos. Es decir, 80 soles. ¡Magnífico! Díganme si valió la pena. Y nuevo, sellado. Se va para la colección, mis amigos. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en el hotel después de haber hecho esta gran visita nuevamente por segunda vez, pero esta vez fuimos con seguidores de aquí del canal al mercado de Tepito. Quise grabar con ellos, pero en realidad vinimos muy cansados, ya es muy tarde, nos duelen los pies porque estuvimos caminando bastante, pero voy a mostrar algunas cosas que compré justamente aquí en el mercado de Tepito, que hasta el día de hoy no me deja de sorprender. En primer lugar, jueguito que me hacía falta. Me costó 20 soles el FIFA Street, ahí está, de la PlayStation 3. Así que se suma a mi colección porque este jueguito me hacía muchísima falta. Luego, miren esta joyita que encontré, me costó 10 soles, ¿no? El juego de Donkey, ahí está, no sé si es que se puede apreciar, para Atari. Miren, el juego de Donkey. Miren, y está en muy buen estado, por 10 soles se fue para la colección. Luego, 20 soles el Dark Forces de la Play 1 de Star Wars. Miren, y también está completo con su manual. 20 soles. Increíble. Así que se suma a la colección. Ustedes saben que colecciono juegos de Star Wars. Luego, miren esta joyita que encontré, que me lo remataron en 20 soles. Es la película de PSP de Street Fighter. Ahí está, de Street Fighter Alpha. ¡Sí! Para verla en la PSP. Sí me pareció buen precio, 20 soles, la película de Street Fighter, ¿no? Y está completa, miren, se suma a la colección. Juegazo que no podía faltar. Este juego, sí tuve que pagar 100 soles, no sé si es que fue un precio muy elevado o muy bajo, escríbanlo aquí abajo en los comentarios si es que salió muy bien, que es el Resident Evil Revelation. Resident Evil, el mal está adentro de ti. Ahí está para la 3DS. Y está completo. 100 soles pagué por este juego. No sé si es que resultó bien, resultó mal. Escríbanlo aquí abajo. El Resident Evil Revelation de la Nintendo 3DS. Así que se suma a la colección. Y obviamente no podía faltar la oportunidad de comprarme el Starlink, la edición de colección de la PlayStation 4, que me costó 80 soles. 80 soles, 400 pesos. Ahí está. Y eso fue todo lo que compré el día de hoy. Así que mañana viene más visitas a más tiendas. Así que no te olvides de dejar tu reaccioncita. Suscríbete a mi canal, activa la campana. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar, se va a dormir porque está muy cansado. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos. Hasta luego y chao.